Muy buenos días, estudiantes del Colegio Felipe Bonfama Ayala. El área de comunicación, específicamente el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, presentamos el tema Escribimos historietas. El propósito de esta sesión de aprendizaje es escribir una historieta referida al buen uso de la energía eléctrica. Si la clase anterior nosotros ya habíamos planificado esta historieta, pues ahora vamos a escribirla y cuando estén escribiéndola vamos a ver algunos ejercicios y después de escribirla, aún así vamos a reflexionar si es que está bien o no. La ficha de autoevaluación que tiene que ir en su portafolio para revisarlo, cuando termine toda esta situación de educación a distancia y cuando podamos asistir al colegio para poder por lo menos recoger los portafolios, debe ser esta ficha. Ojo, no me refiero a que le tomen foto o que nos entreguen una foto de esto en el grupo de WhatsApp, solamente que lo escriban en su cuaderno o portafolio y ahí lo guarden. No es que le tomen foto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? O lo que tú mismo te vas a evaluar y después nosotros los profesores. Es la historia, tiene que tener una estructura, introducción, desarrollo y desenlace, o inicio y desarrollo y desenlace. La historieta debe tener una ortografía correcta, adecuada. La historia debe tener relación con el tema de prevención de accidentes eléctricos. La historieta debe ser original, no te copies de tus compañeros. Debe tener una narración, es decir, pues una historia que pueda ser transmitida y personajes creativos. Y además la historieta debe tener dibujos o representaciones gráficas armoniosas. Como se dijo, era a mano o a computadora, pero estos gráficos a computadora o a mano deben ser coherentes con la historia que se debe contar. Ahora vamos con el desarrollo de saberes previos y conflictos cognitivos, y para eso tenemos a la alumna preferida del salón. Buenos días, Jade. Buenos días, profesor. Muy bien. Una norma de convivencia es que tú apagues tu celular para que no te distraigas, ¿sí? No estoy con el celular, profesor. Con un WhatsApp. Debe ser el de usted. Oh, voy a apagarlo. También aplica las normas para los profesores. Muy, Exacto. ya está, muy bien. Primera pregunta de recoge saberes previos. ¿Qué problemas tendrías para escribir una historieta, Jade? A ver, profesor, para escribir una historieta tendría, bueno, no tanto problema, pero sí un pequeño inconveniente al fijarme sobre el aspecto de la ortografía. Escribir correctamente las palabras, con las grafías correctas, tildar bien las palabras y sobre todo que haya coherencia en la historia que quiero narrar, profesor, o que quiero contar mediante mi historieta. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir una historieta? Debemos de tener en cuenta la estructura, profesor, ya que la historieta es un texto narrativo, debemos de ordenar bien, organizar bien el inicio, el nudo, el desenlace. También debemos de ya organizar bien nuestras imágenes, como usted dijo que tiene que ser armoniosa. También organizar bien los diálogos que van a ir en los globos que voy a utilizar y estructurar bien las viñetas, profesor. Muy bien. ¿Y cuál crees que es el primer paso para escribir una historieta? Obviamente la planificación, que ya lo hemos hecho en la clase anterior, profesor. Acá viene algo preocupante. En algunas secciones estamos detectando que hay algunos alumnos que todavía no envían su planificación. Si bien a la mayoría ha enviado el día sábado y domingo, porque se ha estado retroalimentando, corrigiendo las planificaciones, pues hay un sector que no lo ha hecho. Yo solamente les repito lo que dijo el ministro de Educación. Los alumnos que se incorporen tardíamente, o sea, los que no se aparecen hasta ahora o no ponen presente o no cumplen sus trabajos, van a ser partícipes de un plan de nivelación el próximo año. Así que de repente le dicen bye bye a sus vacaciones. Eso ya lo debe estar diciendo el ministro. Prácticamente no van a tener vacaciones, profesor, Uy, porque van a tener un programa de nivelación en enero y febrero. claro, pero casi se te sale algo erróneo, Jade. Dijiste, no vamos a tener. Vamos, mucha gente. No Yo van. he estado haciendo clases, grabando clases como profesor, alumna,
tus compañeritos que han estado participando, pues todos nosotros vamos a pasar un verano más tranquilo, en casa o afuera, depende del COVID, pero ellos pues van a seguir estudiando, pues, para compensar todo lo que han descansado, ¿sí? Sí, profesor, entonces animaría a mis compañeros y a los estudiantes que aún no están participando de las clases, de las diversas áreas, pues que lo hagan si es que quieren tener unas vacaciones no saturadas. Y lo más importante, Jade, ahora que hago memoria en el video que mostré, o mejor dicho, en la entrevista completa, es que si estos alumnos en esas evaluaciones del primer trimestre, o sea, los 3 primeros meses de, del próximo año, si no pasan, ellos sí repiten de año. No lo quiso decir el ministro con esa palabra repitencia, pero lo di a entender así. Es que suena un poco fuerte, ¿no, Jade? Claro, ellos van a tener un programa de nivelación durante enero y febrero y en marzo, abril y mayo también, pues digamos que van a tener un reforzamiento, pero si de ahí, después de la evaluación no cumplen los desempeños que deberían de cumplir, ahí sí probablemente, profesor, pues van a repetir el año escolar, ¿verdad? Exacto. Y no, pero el detalle está que el reforzamiento que van a hacer no significa que van a dejar de llevar los cursos que están llevando del siguiente grado. O sea, es, No, profesor, tengo entendido que va a ser en las tardes. O sea, por ejemplo, si estudian en la mañana, en las tardes van a hacer esos reforzamientos. Y si estudian en las tardes, en las mañanas. O sea, wow, profesor, todo el día van a tener que estudiar. y Y todo, sin contar enero y febrero. bueno, todo porque no se pusieron las pilas. Ahora vamos, Uy, sí, pues, vamos qué ya, triste. qué triste. Vamos a ver, a pesar que sus profes los apoyan, vamos a ver, ¿alguna vez escribiste una historieta? La verdad no, profesor. Esta va a ser la primera vez. Muy bien. Esta es la planificación de la historieta que te voy a mostrar después. Tema: prevención de accidentes eléctricos en tiempos de pandemia. Propósito comunicativo: reflexionar sobre la prevención de accidentes. Destinatario: jurados del concurso de historietas. Registro lingüístico tipo de lenguaje formal. Siempre hemos dicho que vamos a trabajar con el registro formal. El hecho principal es que Juan casi causa un accidente en casa y tiene 19 viñetas. Esto es lo que yo pude adecuar en esta planificación, porque te voy a ser sincero, Jade, en cada producto yo era el que hacía los productos y tenía que hacer un nuevo texto. Pero como soy un poquito malo dibujando y como estoy demandando tiempo para poder corregir las historietas, tomé prestada la historieta de nuestro alumno Piero Ereña, que fue uno de los primeros. Oh. Incluso si ves, pueden ver el logo de Ocinermin, que es la institución que hace el concurso, y Guamampoma, ¿no? Y acá vemos la historieta. Tiene las cartelas o cartuchos, tiene los personajes, tiene los globos. Claro, el detalle está, y vamos a ser muy, muy claros, Jade. Hubiese sido mucho más adecuado si se hace líneas cinéticas, pero dado que en la animación de las historietas de esta manera, no profesional, porque son estudiantes de colegio, no han llevado ningún programa de diseño gráfico, hasta donde se tiene entendido, o es el estándar, pues tú me dirías, profesor, pero en algunas historietas hay líneas cinéticas, hay metáforas visuales. Claro, pero hay que entender que primero son alumnos, estudiantes que no tienen estudios profesionales de diseño gráfico, y segundo, que están en primero y secundaria o segundo, que son los grados que enseñamos la profesora Jacqueline y yo. Entonces, nosotros más nos estamos preocupando por la ortografía, porque se cuente una historia que esté relacionada al tema, que haya coherencia, ¿sí? Sí, profesor. Ya, Sería bueno que aquí nos explique más o menos identificar los elementos de la historieta para algunos de mis compañeros, profesor, para tenerlo bien claro, como se dice. muy bien. Entonces, sí, es cierto. Vamos a ver. Eh, vemos acá 4 cuadritos. ¿Te acuerdas, Jade, cómo se llaman estos cuadritos? Sí, cada cuadrito es una viñeta, profesor. Muy bien. Ahora, en la viñeta habían personajes, y esos personajes cuando hablaban, y el texto que decían estaba encerrado en un... Globo. Muy bien, pero no es un globo pues, que tú llenas de helio o un globo que sueltas y se va y se vuela. No, no, no. Este es un globo
que indica quién habla, ¿ya? ¿Y te acuerdas cómo se llamaba esta extensión del globo que se dirigía a la boca o al personaje? Creo que colilla, profesor. Delta o rabillo, ¿no? Bueno, tú la boca con la Rabillo. rabillo, delta, ¿ya? Bueno, o tú ahora creo que le llamas polilla, derrier, no sé, bueno, palabras que hacen alusión, por ahí son parecidas, pero no es delta o rabillo, ¿ya? El otro, ¿no? Rabillo. Sí. Ya. Muy bien. Ahora, el narrador, si hay un narrador en las historietas, este narrador aparece en estos cuadros en la parte superior. Bueno, lo más común es que aparezca en la parte superior. También esto puede aparecer a la derecha o puede aparecer en la parte inferior, pero lo más común es que esto aparezca arriba. ¿Cómo O se... a la izquierda, profesor. Ah, sí, 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 disculpa. Bueno, sí tienes razón. Como estás ayudando a estimular a tu hermanito, tú tienes muy en cuenta derecha, izquierda, ¿no? Y todos los... Ujú. ¿Sí? Yo no, todavía me falta Sí, practicar. profesor, esos rectángulos donde usted dice que aparece la voz del narrador pueden estar bien, como en este ejemplo, en la parte superior o pueden estar en la parte inferior de la viñeta, a la izquierda o a la derecha. Sí. ¿Cómo se llaman? Empieza con C. Rectángulos. No, tiene un nombre que empieza con C y tiene ¿Cuál, profesor? estos rectángulos que tienen la voz del narrador. ¿Cómo se llaman? Mm, no me acuerdo, profesor. O se llaman cartelas o cartuchos, ¿sí? Cartucho, sí, cierto. Ahora no vas a decirme cartuchera, no, 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 son cartelas o cartuchos, ¿sí? Es donde indirectamente se narra la historia, ¿verdad? ¿No? Y si había una vez un personaje que quería entregar una torta a un familiar, ¿sí? Sí, profesor, esa es la voz del narrador, sí. Claro, ¿ves? Y los personajes están acá. Es como si tuvieses personajes que tienen diálogos, como si fuese teatro, solamente que acá los dibujas y los diálogos están en globos. Y el Sí, narrador, en las siguientes viñetas, profesor, vi otro tipo de globos. Por ejemplo, eso, el que está pensando, ¿verdad? eso, son globos. Porque hay una diferencia entre los globos que usted muestra cuando es un diálogo y otro cuando están pensando. Exacto, muy bien. Ahora viene mi pregunta. ¿Cuántas viñetas ves acá? 8. 8, muy bien. ¿Y es obligatorio que en una viñeta esté la cartela o cartucho? No, profesor. Muy bien, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque esto depende de la persona. O sea, por lo general hay cartelas o cartuchos para ayudarnos a entender y para que todo quede clarito y no sea ambiguo, es decir, que se entienda claramente. ¿Ya? Claro, profesor, pero por ahí pueden haber escenas de que por sí solos, o sea, se entienden porque es una secuencia de la viñeta anterior y no necesariamente puede requerir de una cartela o un cartucho, ¿verdad? Claro, entonces eso ya de que una cartela o cartucho esté presente en una viñeta depende de cada autor o de cada estudiante que va a hacer su historieta. ¿Sí? Claro, y también me imagino depende de también qué tan necesario puede ser para que no haya ambigüedad en la narración de la historia. Claro, para que la historia se entienda. ¿Sí? Claro, profesor. Muy bien. Oh, ahora sí podemos ver que ha variado algunas imágenes porque hay un incendio en una casa. Si bien te has dado cuenta que el personaje era recurrente, que es esta imagen, pero le ha estado agregando una mascarilla porque recuerda que todas las historietas, aparte de estar numeradas, no se numera la viñeta, se numera la hoja, porque al momento de inscribirlo, el jurado lo va a descargar y se puede confundir de hojas. Todas las historietas deben estar numeradas, mínimo son 4 hojas, acá por lo menos pasó el límite, son 5 hojas, y deben tener un título. En este caso es Juan el Desesperado, porque se desesperó por utilizar un aparato y no tuvo las medidas de seguridad como acá podemos ver, ¿no? O sea, de tantos enchufes en un solo tomacorrientes, en una extensión, mejor dicho, ¿no? Y eso puede causar incendios. Y por ejemplo, acá ha tomado las imágenes del fuego, ¿no? O sea, podemos tomar las imágenes, sí, Jade, pero ¿sabes por qué este trabajo me gustó? Porque si te das cuenta, la mayoría de los dibujos
¿Tienen el mismo estilo o tienen una forma muy parecida? ¿Sí? Sí, profesor, y también puedo ver una peculiaridad aquí, y si me estoy equivocando, me corrige, que en la última hoja, en la, digamos, primera, segunda viñeta, ¿Ya? hay un tipo de globo diferente, que es porque está hablando una multitud, ¿verdad? Varias personas. Eso se llama el globo múltiple, Jade. Exacto. Entonces sí estoy en lo correcto. Sí, muy bien. Entonces hemos visto en esta historieta tres tipos de globo. El globo normal o clásico, globo simple, el globo de pensamiento o globo de burbuja, que sirve para expresar pensamientos, y el otro globo múltiple, que es cuando hablan varias personas, ¿sí? Y claro, y el globo, digamos, simple es utilizado en diálogos, ¿no, profesor? Exacto. ¿Y cómo se llamaba esta extensión, Jade? ¿Sí te Y acuerdas? generalmente, profesor, esa partecita que usted le llama delta o rabillo, tiene que ir direccionando o como que si estuviera saliendo de la boca del personaje, ¿verdad? Claro, pero para no taparlo a veces podrías dirigirlo al rostro o a la cara, o sea, por lo menos ahí, ¿sí? Ok, profesor. Aparte, mira, recuerda que estas historias deben estar ambientadas en tiempos de pandemia. Es por eso que le pone su mascarilla, ¿te das cuenta? Claro, al ver el incendio tuvo que salir a la calle y por ello tuvo que ponerse la mascarilla. Claro, ajá, como salió a la calle o como estaba cerca una persona, este personaje se puso su mascarilla, ¿sí? Sí, profesor, me parece muy bien. Indirectamente está transmitiendo también ese mensaje del distanciamiento social. Me parece muy creativa la historieta, profesor. Sí, hay que... Y está bonita. Sí, muy bien, muy bien. Y hay que recordar que estos estudiantes cuando vayan escribiendo, hay que ver que respondan mentalmente algunas preguntas como si fuesen unas preguntas de autoevaluación, Jade, ¿sí? E incluso creo que eso sería bueno presentarlo en una siguiente ocasión, cuando sea cuento o testimonio, en forma de una tabla tal vez, ¿no? Ver que la historieta se relaciona con el plan de escritura, o sea, que se autoevalúen, pero en el momento de escribir su historieta, para ver si el plan de escritura tiene relación con la historieta. Y acá viene una reflexión, Harry. La reflexión es, el plan de escritura se puede modificar, la planificación se puede modificar si es que estos cambios los has hecho para mejorar el producto, en este caso la historieta, ¿sí? Oh, profesor, eso quiere decir que no necesariamente tengo que cumplir tal cual está en la planificación. Si yo veo en el camino de la textualización, o sea, es decir, cuando ya estoy escribiendo la historieta y se me ocurre una idea genial y sirve para mejorar mi redacción, mi texto, puedo cambiar algunas cositas de la planificación. Exacto, sí, es muy cierto eso. Además, recuerda que hay que pensar si la historieta está organizada, si la historieta se desvía del propósito comunicativo, si la historieta se sale del tema. Al corregir algunas historietas o avances de historietas la semana que pasó, el sábado y el domingo exactamente, había una historieta que trataba sobre una persona que no pagaba la cuenta eléctrica, pero eso no se sale del tema, porque acá los problemas son los accidentes eléctricos, o bien suceden o bien se previenen, pero el tema es los accidentes eléctricos, no que si tú puedas ahorrar energía o si tú pagas o no la cuenta de energía. ¿Sí, Jade? Profesor, pero aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, como usted dijo, podríamos mejorar algunas cosas o cambiar algunas cosas de la planificación, pero no creo que vayamos a cambiar el tema o el propósito comunicativo, ¿no? Si No, desde un inicio yo tengo claro cuál va a ser mi propósito comunicativo, cuál va a ser el tema, eso sí no puedo cambiar porque entonces estaría haciendo un doble trabajo y tendría que ser otra planificación. Lo es que sí se podría cambiar es, quizá en el transcurso es, si había planificado tener 12 viñetas, pero me doy cuenta que mi historieta va a tener 15 o 16 viñetas, eso sí se puede cambiar. muy bien, has dado en el clavo. Lo que sí es válido y es más común que cambien es el número de viñetas. Si cambia, Claro, eso que quede claro, profesor, porque cuando usted dice podríamos cambiar la planificación, a veces mis compañeros lo pueden interpretar de otra forma y podrían cambiar toda la planificación. Pero que quede claro que
Si ya en nuestra planificación está bien definido nuestro propósito y nuestro tema, pues ahí debe de quedar, ¿no? Es muy cierto, Jade, pero también te tengo que confesar algo. Como he estado A ver, profesor. revisando el sábado y domingo, hay alumnos que dijeron, profesor, ¿sabe qué? No me convence la planificación que le entregué. ¿Puedo entregarle otra porque ya tengo una mejor idea? Ah, Ah, ya, pero eso es durante la planificación. Todavía no están textualizando, ¿sí o no? ellos, antes de textualizar o mandarme un boceto de esa historieta, lo que hicieron fue justamente cambiar la planificación porque ya tenían una idea mejor. Eh, Claro, en ese caso, si ha pasado por su revisión, pienso que sí. Pero si ya en el camino de textualizarlo están, o ya usted les ha corregido, creo que habría que variar algunas cositas nada más, ¿no? Muy bien, es cierto eso. Lo bueno es que tus compañeros ya tienen muy en claro que esta historieta, como es un texto narrativo, debe tener los elementos de la narración. Tiene su personaje principal ya desde el momento de planificación, con un nombre propio, Juan, Luis. Las viñetas están organizadas, ya tienen noción de que tienen que ser 8 viñetas para que mínimo sean 2 viñetas por eh, cada hoja. Después deben entender que esta historieta debe tener conectores, o por lo menos debe haber cohesión entre cada historia, cada cartel o cartucho, y ya aspectos propios de escritura, como que la historieta no repite mucho las palabras, a cada rato no va a estar diciendo artefacto eléctrico, puede variarlo con un pronombre para evitar la misma palabra, o de repente usando un sinónimo. Fíjate, Sí, profesor, eso está claro. artefacto eléctrico puedes usar de repente para variar electrodoméstico, por ejemplo, ¿sí? O propiamente mencionar, ¿no? A qué artefacto eléctrico me refiero, si es Celular, televisor, computadora, refrigeradora. claro, ¿no? O celular, laptop, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de pandemia, ¿sí? Claro, profesor. Muy bien. Y ahora en la revisión y corrección, pues vamos a dar el último punto la última corrección, más que todo a lo que es la ortografía, y fijarnos por segunda vez, porque siempre es bueno fijarse a cada rato, si es que la historieta cumple el propósito comunicativo, o qué necesitamos mejorar en la historieta. Tal vez hay muchos borrones y necesitamos rehacer una viñeta. También hay que ver el léxico que sea adecuado a la situación comunicativa y a los destinatarios. Recuerden que los destinatarios no somos nosotros los profesores, son los jurados del concurso de historietas, ¿sí? Sí, sí, profesor. Y al final viene la parte más difícil, que es la ortografía, que hay que ver si tienen las tildes adecuadamente, las mayúsculas, o si de repente falta de concordancia gramatical en las frases, ¿sí? Sí, sí, profesor. Muy bien. Y finalmente llegamos a la metacognición, Han. La pregunta es, ¿qué aprendimos hoy? Digamos, las estrategias o algunos tips que debemos de tener en cuenta para escribir bien nuestra historieta. Muy bien. Bueno, me están llegando hasta ahora las historietas, Jade. Ya vamos como 10 inscritos y algunos ya están mandando los datos de sus padres. Por eso están en WhatsApp. Muy bien. ¿Para qué nos servirá lo aprendido hoy? Para escribir una buena historieta que esté organizada y que cumplan los criterios que usted nos ha mencionado. Muy bien. Ahora voy a cambiar un poco estas preguntas debido a lo que tú no has hecho la historieta ahorita. Entonces, ¿qué dificultades podrías tener al escribir historieta? Bueno, al realizar las imágenes, los dibujos, profesor, y al buscar términos que me ayuden a no mencionar bien o continuamente la misma palabra. Buscar algunos sinónimos o emplear algunos pronombres para no hablar o escribir bien repetidamente las palabras, profesor. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya tú has dicho de parte de la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo superarías esas dificultades al escribir historieta? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, te adelantas las preguntas. Muy bien. Sí, es que como siempre grabo con usted ya sé lo que me va a preguntar. Pero aún así, a veces siguen cometiendo los mismos errores tus compañeros. Sí, pues profesor.
Hay que poner más empeño y concentrarnos en los estudios. Faltan solamente 3 meses y medio para que terminemos los que hemos empezado en abril y los que están volviendo a aparecer o los que ponen presente pero nunca entregan sus actividades, pues tendrán que trabajar en verano y si es que no aprueban la evaluación de 3 meses del próximo año, bye bye. Uy, profesor. Es fuerte, pero es que nosotros ya hemos hecho nuestro mayor esfuerzo. Pues, por ejemplo, se está apoyando con las tareas de matemática e inglés, hoy día lunes, y E mira, inglés. e inglés. Y espero pues que puedan aprovecharlo, pero los que no, por más de que hemos contactado con los propios padres de familia, bueno, ya hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, ¿sí? Sí, profesor, yo soy testigo de que usted y la profesora Jacqueline están haciendo un montón de esfuerzo y se lo agradecemos mucho. Y muchos de mis colegas, de mis compañeros ya están participando. Espero que los demás también lo hagan porque en verdad no me gustaría estar en el lugar de ellos. Yo sí quiero tener vacaciones, profesor. Muy bien, sí es cierto, yo también quiero tener vacaciones para poder disfrutar, por lo menos de el confinamiento. Muy bien, Cade, esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta la siguiente clase. Nos vemos, profesor. Me despido de usted y de mis compañeros. Bye bye. Bye bye.